Voy a empezar. Buenas tardes, doctores y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la restricción del crecimiento intrauterino. Ya. Como hoja de ruta tenemos la definición, después vamos a ver la epidemiología, la etiología, fisiopatología, clasificación, complicaciones que genera esta patología, diagnóstico, el manejo, la prevención y una actualización. Ya, primero, la definición de restricción del crecimiento intrauterino se define como la incapacidad de lograr el crecimiento intrauterino óptimo según su potencial genético, pero esta definición es bastante poco útil porque es más bien hipotética porque uno no va a saber nunca realmente cuál es el potencial genético de cada feto, entonces bastante hipotética. Por lo mismo se empezó a utilizar posteriormente la definición operacional, que corresponde a un feto con un peso estimado por debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Pero este tiene unas desventajas que incluye a pequeños de causa constitucional y como indico ahí en el esquema, se incluiría los fetos con restricción del crecimiento intrauterino, los PEG, y los pequeños con bajo peso al nacer, que serían los pequeños que pesan menor a 2.500 gramos, y los muy bajo peso al nacer, que correspondería a los pequeños que pesan un menor de 1.500 gramos. Entonces, la definición más precisa hasta la actualidad son aquellos que tienen una estimación de peso fetal bajo el percentil 10, pero que además tengan una alteración en el Doppler, ya sea de la arteria uterina, la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el índice cerebropacentario, o también aquellos pequeños que tengan una estimación de peso fetal bajo el percentil 3. Para la definición se utilizan curvas de peso para la edad gestacional. En Chile se utilizan dos curvas, la curva del MinSal y la curva de la Sociedad Chilena de Pediatría de Alarcón-Pitaluga. La curva del MinSal se realizó con madres y niños sanos, se realizó con madres y niños nacidos sanos y enfermos que fueron evaluados durante 10 años. Excluye a niños nacidos muertos, pero esta es una curva de distribución poblacional, no es una curva de distribución normal, lo que hace que se subdiagnostique un 50% de RCIU. Mientras que la curva de Alarcón-Pitaluga fue realizada con madres y niños sanos, excluye a madres y niños con patologías que ocasionarían un trastorno del crecimiento, y esta sí es una curva de normalidad según el crecimiento fetal, lo que se podría estimar el peso con mayor precisión, y coincide con la curva de crecimiento intrauterino de la OMS, motivo por el cual es la más utilizada. Se utiliza en Talagante, en la mayoría de los hospitales de Chile. Aquí tenemos un ejemplo, utilizando la curva de Alarcón-Pitaluga. Por ejemplo, un feto de 32 semanas con una estimación del perfil del peso fetal ecográfico de 1.460 gramos, nos encontraríamos en el percentil 3, justo. Esto implicaría que, según la definición que se explicó al inicio, estaría dentro de la definición de restricción del crecimiento intrauterino porque tendría una estimación de peso fetal menor al percentil 3. La epidemiología del RCIU es que se presenta entre un 3 a un 10% de embarazo. Es una de las principales causas de morbimortalidad perinatal y esta patología aumenta su mortalidad de 7 a 8 veces y del 100% de fetos diagnosticados con restricción del crecimiento intrauterino, el 30%
fallece. Presenta una elevada morbilidad perinatal como asfixia, hipoglicemia, hipotermia, policitemia y hemorragia intracraneal. También tiene una implicancia a mediano plazo porque podría generar parálisis cerebral, convulsiones y retraso de aprendizajes. Y a largo plazo, según la teoría de Barker, que se hizo un estudio en 1989, se pesquisó zonas donde existía mayor morbilidad de fetos con restricción del crecimiento intrauterino y se observó que a los 60 años presentaban muchas enfermedades relacionadas a patologías coronarias como hipertensión, diabetes y accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la etiología? La etiología son, según 3 causas principales, que son las fetales, las placentarias y las maternas. Dentro de las fetales están las anomalías cromosómicas, las malformaciones congénitas, las infecciones congénitas y gestación múltiple. Y las placentarias, insuficiencia placentaria, que es prácticamente el 80% de las restricciones del crecimiento intrauterino son por esta causa. También está la patología del cordón umbilical. Y causas maternas, nos encontramos frente a patologías médicas crónicas de la madre, la desnutrición y bajo peso de la madre, tóxicos como tabaco, alcohol y drogas, también tóxicos ambientales afectan, malformación uterina, trastorno inmunológico y de coagulación y exposición prolongada a grandes alturas. Karin, ¿y qué podría causar insuficiencia placentaria? ¿Qué podría? La preeclampsia es como la principal causa. ¿Qué más podría causarla? Insuficiencia placentaria, podría ser preeclampsia. No se me ocurre algo más, doctora. Las que tienes allí al lado, en este caso el tabaquismo, los tóxicos. Claro, ¿Okay? sí, tóxico. Entonces es importante que las tengan en mente, igual las infecciones. Ya. En cuanto a las causas fetales, las anomalías cromosómicas y síndromes genéticos, como la trisomía, lo más frecuente, la 21, la 18 y la 13, y síndrome de Turner, al igual que los síndromes genéticos con cariograma normal, por lo general tienen una estimación de peso fetal bajo el percentil 10. Y cuando se presenta una restricción del crecimiento intrauterino moderada severa, más se observa alguna anormalidad anatómica con presencia de polihidroamnios, se sospecha de una anormalidad cromosómica o algún síndrome genético. Las malformaciones genéticas se presenta, un tercio son de anomalías congénitas mayores que son prácticamente cardíacas o defectos de la pared abdominal o anencefalia, y eso conllevan a una restricción del crecimiento intrauterino. Y tanto la restricción del crecimiento uterino más las anomalías congénitas mayores son las principales causas de mortalidad fetal en Chile. Con respecto a las infecciones, entre el 5 y el 10% generan RCIU. Las infecciones más frecuentes son las conocidas como TORCH, que T implicaría a Toxoplasma y Chagas, o significa otras, que es varicela y sífilis, R, rubeola, C, citomegalovirus y H, herpes simples. Se presentan tempranamente entre las 24 y 26 semanas, generando un RCIU severo, y se va a observar como característica un feto simétrico, que más adelante vamos a ver como las clasificaciones, pero esto no puede guiar como la etiología. Y por lo general el Doppler de la arteria umbilical se encuentra normal. Dentro de los signos que podemos ver de las infecciones, en el examen ultrasonográfico podemos encontrar calcificaciones cerebrales, hepáticas, malformaciones cardíacas, microcefalia o ventriculomegalia, hidrops fetal,
no inmune. En cuanto a la gestación múltiple, entre el 20 al 25% de las gestaciones múltiples presentan RCIU. Por lo general, en los embarazos simples, del tercer trimestre hasta la semana 34, hay un incremento de peso de 200 gramos a la semana. Pero en los embarazos gemelares, hay solamente un incremento de peso de 10 a 200 gramos a la semana. Eso se debe también a la restricción, o sea, vemos una ganancia de peso bastante menor a un embarazo simple. Es importante determinar la corionosidad porque, por lo general, cuando estamos frente a una RCIU severa de instalación temprana y un embarazo monocorial, debemos sospechar de una transfusión feto-fetal, que eso significa que la sangre no llega de igual forma a los fetos, sino que hay un feto que es donante y el otro el receptor y por ende tiene un crecimiento mayor. Si la restricción del crecimiento intrauterino ocurre en un embarazo gemelar bicorial, la etiología es similar a un embarazo único. En cuanto a las causas placentarias, tenemos la insuficiencia placentaria, que corresponde a la incapacidad de la placenta para ejercer correctamente su función de nutrición y oxigenación fetal, ocasionando una alteración fetal. La placentación defectuosa va a generar, o sea, ocurre porque el trofoblasto no invade correctamente la arteria uterina. Eso va a generar un defecto en la implantación de la placenta y los vasos sanguíneos, y eso va a ocasionar una restricción de intercambio de gases y nutrientes. Por lo general lo vamos a ver en el Doppler de arteria uterina y umbilical, en donde va a haber una mayor resistencia y un menor flujo. Se supone que en la normalidad no hay resistencia y hay un gran flujo para el feto, pero en este caso va a haber una resistencia y un menor flujo sanguíneo. La clínica es que los RCIU de causa de insuficiencia placentaria tienen una presentación tardía de 28 semanas, hay ausencia de malformación fetal, por lo general es un feto asimétrico y está asociado a oligoamnios. Otro tipo de causas placentarias sería la patología del cordón umbilical, y aquí tenemos dos, que sería la arteria umbilical única. Se debe recordar que en la normalidad hay 3 vasos que corresponden a una vena y 2 arterias, pero la arteria umbilical única solamente vamos a tener una vena y una arteria, y eso va a dificultar la nutrición y oxigenación al feto. Y la inserción velamentosa de la membrana amniótica, que esto corresponde a una patología, bueno, acá puse un dibujo al lado, que se supone que la inserción del cordón umbilical es directamente hacia la placenta. Pero en la inserción velamentosa, el cordón umbilical en la membrana amniótica, y eso va a crear mayor resistencia y por ende menor flujo y más restricción de nutrientes y oxígeno. ¿Qué otra particularidad tiene el hecho de que sean 2 arterias y una vena en la circulación fetal? ¿Qué particularidad? Tiene el hecho de que sean 2 arterias y una vena. ¿Cuál otra característica es típica de la circulación fetal? ¿Qué otra característica es típica de la circulación fetal? ¿Como alguna otra anomalía? No. Tú dijiste, vale la pena recordar que en el feto, en la vida intrauterina, hay 2 arterias y una vena. ¿Por qué eso es así? ¿O cuál es la otra característica común que se diferencia de la vida extrauterina? Que es importante saber también. A ver si le entiendo, que a lo mejor claro, se supone que la vena lleva oxígeno y la arteria como que retira los desechos del feto, cosa que en la vida normal es al revés.
Eso me está preguntando, no sé si... Exacto. ¿Cómo es en la vida intrauterina? Eso, ¿cómo es? Eso, que se supone que la vena umbilical oxigena al feto. Exactamente, claro. Y las arterias sacan los desechos del feto y así. Entonces, como en la vida normal, o sea, el resto de la circulación debería ser al revés. En la vida normal te refieres a la vida extrauterina, ¿no? Claro, extrauterina, Ajá. sí. Entonces vamos a utilizar los términos adecuados. Lo que quiero que tengan en mente es que es así en la circulación fetal que existen dos arterias, pero que esas arterias se encargan de transportar sangre desoxigenada. Es importante que lo tengan presente. Y, por supuesto, la vena, en este caso, transporta sangre oxigenada. Ya. En cuanto a las causas maternas, se pueden producir por 3 mecanismos distintos, que es la insuficiencia placentaria, enfermedad materna consuntivas y cardiopatía cianótica o insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia placentaria, las mujeres con hipertensión crónica, diabetes pregestacional tipo 1 o con daño endotelial y insuficiencia renal tienen mayor probabilidad de una placentación defectuosa. En cuanto a las enfermedades maternas consuntivas, generan, más que nada generan un bajo aporte de nutrientes al feto por la desnutrición materna. Por eso es muy importante educar a la paciente que tenga una alimentación saludable y mantenga un peso determinado. Y en cuanto a ¿Y qué es una enfermedad consuntiva? ¿Perdón? ¿Qué es una enfermedad consuntiva o cuáles son esas enfermedades? La desnutrición materna. ¿Cuáles más? Podría Tranquila, ser... tranquila, y luego lo revisamos y lo compartimos en la próxima clase. ¿Ya? Bueno, la cardiopatía lo que va a generar es que va a mantener un estado de hipoxia crónica y ese estado va a conllevar a una disminución del peso fetal en hasta en 250 gramos con respecto a pacientes sanas, que incluso viven al nivel del mar, que llegaría como, tendrían menos oxigenación. Dentro de la desnutrición y el bajo peso materno, que también son causas maternas, tenemos la desnutrición preconcepcional, que es la disminución del peso fetal entre 400 a 600 gramos, y cuando hay compromiso durante el tercer trimestre de embarazo, hay una disminución del 10% del peso final del recién nacido en comparación a madres bien nutridas. En la desnutrición nos vamos vamos a obtener una restricción del crecimiento intrauterino leve a moderada, va a ser de inicio precoz, el feto es simétrico y el Doppler de la arteria umbilical es normal. En cuanto a causas maternas, también tenemos la exposición de tóxicos y tóxicos ambientales. Los tóxicos de consumo frecuente son algunos fármacos como los antineoplásicos, la fenitoína, el propanolol, el tabaco, que los recién nacidos de madres fumadoras pueden pesar hasta 300 gramos menos. Por lo mismo hay que sugerir la suspensión del tabaco durante la primera mitad del embarazo. El alcohol, la ingesta moderada va a generar restricción del crecimiento intrauterino y la ingesta excesiva va a ocasionar síndrome alcohólico fetal. Y esto lo vamos a ver como en el recién nacido como un surco nasolabial plano, orejas de implantación baja, retraso en el aprendizaje y hipertelorismo, que son la separación de los ojos mayor a lo que es considerado normal. En cuanto al consumo de drogas ilícitas como cocaína y marihuana, se asocia, tiene una asociación muy fuerte con RCIU,
Y los tóxicos ambientales, la exposición de cadmio, plomo y tricloroetileno, que son materiales de construcción, también tienen un efecto en el feto. El smog presente en el aire también puede afectar, y las radiaciones ionizantes también. Por eso las madres que trabajan en radiología deben tener un cuidado mayor. En cuanto a causas la etiología de causas maternas, tenemos malformaciones uterinas, que el útero doble se asocia a RCU, seguramente por la menor capacidad de distensión uterina, como se ve en la foto. Se asocia siempre a un mayor riesgo de parto prematuro. Y en cuanto a los trastornos inmunológicos y coagulación, los que se asocian con mayor frecuencia a restricción del crecimiento intrauterino corresponden a síndrome de anticuerpo antifosfolípido, que se generan anticuerpos que van como a atacar la proteína de la sangre y generar coágulos. Y también las trombofilias hereditarias, como el factor de Leiden o mutación del gen de la protrombina. La fisiopatología del RCU, bueno, son los mecanismos por el cual un feto compromete su crecimiento. Como decía, pueden ser por infecciones, hipoxias o malformaciones. En las infecciones lo que ocurre es una alteración de la hiperplasia e hipertrofia celular, ocasionando citólisis e inflamación. Dentro de las causas que generan hipoxia, la más frecuente es la alteración de la placentación, y las malformaciones ocurre una disminución de la hiperplasia e hipertrofia celular por alteraciones cromosómicas o genéticas. Bueno, a medida que el feto incrementa el consumo metabólico y de oxígeno, se produce una caída del aporte de nutrientes y glucosa, así como una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre fetal. Entonces, la caída de los niveles de glucosa induce a la glucogenólisis. Entonces, el hígado, de parte del hígado y del músculo estriado, y esto va a generar una disminución del tamaño del hígado y por ende del perímetro abdominal fetal. Cuando progresa el déficit de glucosa, se activan mecanismos de glucogénesis a partir de aminoácidos y ácidos grasos desde el músculo y el tejido graso, y lo anterior sumado a la caída de oxígeno va a inducir a la producción de energía, va a inducir a que que la producción de energía disminuye la vía, induce que la producción de energía se realice mediante vía anaeróbica con el aumento del ácido láctico, lo que es responsable de la disminución de la actividad biofísica, de crecimiento y metabolismo basal. A su vez, de forma paralela, la estimulación de receptores adrenérgicos presentes en los vasos sanguíneos va a ocasionar una vasoconstricción en múltiples territorios. En uno de ellos es la arteriola aferente renal, y eso va a generar una caída del flujo plasmático renal y de la diuresis fetal, ocasionando oligohidroamnias. La clasificación del RCU se clasifica mediante tres parámetros, que es la severidad, el momento de aparición y la proporción corporal del feto. La severidad se subdivide en leve cuando tenemos un percentil cuando se tiene una estimación del peso fetal entre el percentil 5 y 10, moderada cuando la estimación del peso fetal se encuentra entre el percentil 3 y 5, y ya severas cuando está bajo el percentil 3. En cuanto a su aparición, tenemos de aparición precoz, que corresponde antes de las 28 semanas, y después de las 28 semanas se denomina como tardía. Y en cuanto a la proporción corporal, se tiene simétrico y asimétrico. El más frecuente es el asimétrico. ¿Qué es lo que caracteriza eso? Que en el simétrico hay menor tamaño de todos los segmentos, tanto el perímetro craneal como el perímetro abdominal y la longitud del fémur. En cambio, el asimétrico solamente disminuye el perímetro abdominal, y el perímetro craneal y la longitud femoral se encuentran normal para la edad gestacional.
La causa, por lo general, en simétrico es la inhibición de crecimiento, por eso también es precoz, y la causa de la proporción corporal fetal asimétrico es la adaptación fetal en sí del feto. Entonces, esto es muy importante porque cuando tengamos una restricción de crecimiento intrauterino fetal, que es severa, por lo general va a ser precoz, vamos a tener fetos simétricos, el Doppler se va a encontrar normal y va a estar asociado a polihidroamnios. En cambio, cuando es una restricción del crecimiento intrauterino placentaria, va a presentar una severidad moderada a grave, va a ser de aparición tardía, por lo general la proporción va a ser asimétrico, o sea, el perímetro abdominal va a ser menor, y en el Doppler vamos a observar una resistencia de la arteria umbilical y uterina, y va a estar asociado por lo general a oligohidroamnios. Ya, entonces, ahora viene como una pregunta para repasar todo lo que hemos dicho, o sea, lo que he dicho. Puse como un caso clínico que es de aplicación. Entonces, tenemos una embarazada de 34 semanas que presenta una altura menor, una altura uterina, perdón, me faltó acá. Ya, entonces, una embarazada de 34 semanas que presenta una altura menor a la esperada para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica con estimación de peso fetal de 1500 que se encuentra en el percentil 3, con un coeficiente de perímetro craneano abdominal mayor a 1. El líquido amniótico se encuentra disminuido y entonces la etiología más probable es, bueno, aquí están las opciones de constitucional, malformación urinaria, genopatía, insuficiencia placentaria y error en la estimación de la edad gestacional. Como datos, lo que recién dije, tenemos, esta paciente tiene 34 semanas, por ende, si lo vemos según clasificación, es de aparición tardía. Y según el cuadrito que recién expliqué, de aparición tardía, cuando menciona que el coeficiente perímetro craneal y perímetro abdominal es sobre 1, indica de que la proporción craneal, o sea, perdón, el perímetro abdominal es menor y por ende se encuentra enflaquecido o está asimétrico. Por ende, la respuesta en este caso sería insuficiencia placentaria, que es según el cuadrito que puse abajo. ¿Cuáles son las complicaciones del RCIO? Las de causa fetal, el riesgo de muerte y morbilidad a corto y largo plazo es muy elevado, entonces hay una baja alternativa de tratamiento y más que nada la identificación de esta patología es para no realizar intervenciones innecesarias y más bien preparar a los padres para el resultado perinatal. Los RCIU de causa placentaria es donde se centra el foco, porque hay una restricción de nutrientes y oxígeno y esto va a generar un daño orgánico y si hay una restricción severa puede generar hasta la muerte. Cuando hay un daño orgánico hay una mayor secuela a mediano y a largo plazo. Las complicaciones perinatales, como les mencioné al principio un poco, es la asfixia perinatal, hay mayor frecuencia de hipoglicemia e hipocalcemia, hipotermia, policitemia, trastorno de coagulación, hemorragia pulmonar y cerebral e incluso muerte súbita por una malformación arteriovenosa que va a generar una alteración cardíaca. La morbilidad a largo plazo, hay mayor prevalencia de parálisis cerebral, convulsiones y retraso del aprendizaje. Y a largo plazo, como les dije al inicio, según el estudio de Barker, son más que nada patologías de enfermedad coronaria, como hipertensión, diabetes y accidente cerebrovascular, mayor prevalencia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino? Para eso necesitamos 3 puntos fundamentales. Primero, la precisión de la edad gestacional. La estimación del peso fetal debe ser bien establecida durante la primera ecografía del primer trimestre.
Una fecha de edad gestacional poco confiable invalida el diagnóstico porque no vamos a poder compararlo en la curva de peso. La presencia de elementos clínicos, la altura uterina o la estimación clínica del peso fetal menor a la esperada para la edad gestacional. La altura uterina es un examen que tiene baja sensibilidad, solamente el 30%, pero nos da un acercamiento clínico y es un examen como o sea, no un examen, está dentro del control prenatal y es simple y de bajo costo, solamente se necesita una wincha, entonces nos puede orientar hacia una sospecha. La altura uterina, que están bajo a 4 centímetros para la edad gestacional hasta la semana 29 a 32, es necesario sí o sí descartar una restricción del crecimiento intrauterino y se debería se debería solicitar una ecografía para apoyar este diagnóstico. La estimación ecográfica del peso fetal, ¿qué vamos a ver ahí? Las mediciones de parámetros biométricos fetales. También en la ecografía vamos a buscar malformaciones o signos de aneuploidía. Vamos a evaluar la cantidad de líquido amniótico. Y en el Doppler lo vamos a utilizar para ver estudios hemodinámicos de la arteria uterina, umbilical, la arteria cerebral media, y así vamos a ir definiendo con mayor precisión la instalación de esta patología. ¿Cuál es el manejo? El manejo se basa en 4 fundamentos principales, en 4 fundamentos principales, que el primero es la corrección de los factores predisponentes. El adecuado control de patologías médicas se tiene que llevar durante el embarazo, como el síndrome hipertensivo del embarazo, la diabetes gestacional con compromiso vascular y anemia. También se debe ajustar nutricionalmente madres que están bajo peso. Importante el incremento de peso durante el embarazo. Decirle a la paciente la eliminación de hábitos inadecuados, como vimos, el tabaco, el alcohol y tóxicos, ya sean ambientales, medicamentos. Y sugerir el reposo en cama como medida tendiente a mejorar el flujo uteroplacentario. En las restricciones de crecimiento intrauterino leves, se puede hacer un reposo ambulatorio en casa y no es necesaria la hospitalización. ¿Cuándo vamos a pensar en una hospitalización? Cuando vamos a requerir una monitorización diaria y a lo mejor cuando ya estamos pensando en una RCIU moderada severa que necesita una interrupción del embarazo. En la tablita puse los criterios de hospitalización. Dentro de ellos están la estimación del peso fetal menor al percentil 3, un Doppler umbilical con un flujo ausente o reverso en diástole. Esto es una condición muy grave porque implica una hipoxia severa. La insuficiencia placentaria asociada a una patología como el síndrome hipertensivo del embarazo, una asociación con patología materna responsable como lupus, diabetes pregestacional, la ausencia de crecimiento fetal en 2 exámenes ultrasonográficos separados por 2 semanas en el manejo ambulatorio, porque significa que no hay un crecimiento del feto, y la edad gestacional mayor o igual a 37 semanas, en lo que se ha descartado un feto simétrico constitucional, pues, porque va a requerir interrupción del embarazo. El segundo manejo sería la evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria para ver el bienestar fetal. Tenemos que monitorizar los movimientos fetales, llevar un registro basal no estresante, hacer una evaluación ecográfica del líquido amniótico y el perfil biofísico fetal, y ir realizando el Doppler fetal para observar la arteria umbilical, la cerebral media y el Doppler de territorio venoso. La mejor prueba de toda esta es el Doppler fetal.
Y el perfil biofísico es una opción adecuada para la vigilancia del bienestar fetal, pero son bastante tardías las alteraciones que genera. Entonces, por eso es mejor llevar un control con el Doppler fetal. El tercer paso del manejo sería la evaluación seriada del crecimiento fetal mediante la curva de crecimiento. Hay que estimar el peso fetal mediante ecografía con 15 días de diferencia respecto a la evaluación inicial. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un error del hasta un 10%. Se debe esperar que en 15 días el feto aumente de peso manteniendo su carril de crecimiento adecuado, y en el tercer trimestre de embarazo se espera que el feto incremente 250 gramos o más. La ausencia de crecimiento en 15 días es indicación de interrupción del embarazo. El cuarto como paso del manejo de la restricción del crecimiento intrauterino es la decisión de cuándo vamos a interrumpir el embarazo. Ahí hay que evaluar el balance entre el riesgo de mantener el feto en el útero y el riesgo asociado a la prematurez. El momento preciso para la interrupción del embarazo va a ser el que estime que el riesgo de muerte o daño es mayor si el embarazo se prolonga comparado con el riesgo neonatal del prematuro. Aquí quise poner de forma... en cuanto al manejo, habían bastante como guías que informaban manejo distinto, pero traté de utilizar la que, como les dije, que era el examen más como certero, que era el Doppler. Dentro del Doppler se organizó en estadios 1, 2, 3 y 4, y eso nos va a ayudar a definir el momento del parto. Como les dije, hay múltiples propuestas del manejo del RCIU, como que no existe un consenso en sí, pero creo que esta es la más utilizada, dado que el Doppler es el examen más apropiado. Antes de explicar este cuadro, me gustaría comentar algo con respecto al Doppler. De forma general, para que nosotros como médico general tengamos una mayor comprensión del Doppler, les quería como entregar esta información. Cuando nos referimos, en el Doppler va a salir las siguientes terminologías. IP, que corresponde al índice de pulsatilidad, que hace referencia a la resistencia de un determinado vaso sanguíneo. Entonces, cada vez que se dice índice de pulsatilidad, significa que hay mayor resistencia. Un IP elevado indica mayor resistencia sanguínea y, por ende, menor irrigación territorial, ¿ya? En el Doppler, ¿qué es lo que se va a buscar? El Doppler de la arteria uterina, cuando nos encontramos frente a una patología, el flujo va a estar bajo, y eso nos va a indicar que hay una hipoxia leve. Cuando el Doppler informa, la arteria cerebral media informa que el flujo está elevado, implica que hay una hipoxia moderada, y lo que está ocurriendo ahí es como una redistribución a órganos vitales como el cerebro y el corazón. Por eso el flujo se eleva de la arteria cerebral media. Entonces, eso es indicación de que estamos frente a una hipoxia moderada. Cuando nos informa que el ducto venoso está ausente o reverso, indica que hay una hipoxia grave y por ende debe haber una interrupción del embarazo. Y los primeros 3 parámetros van a indicar como la gravedad de la hipoxia. En cambio, cuando indica el flujo de la arteria uterina, va a ser predicción de insuficiencia placentaria. Entonces va a ser como más bien un parámetro predictor. Eso les quería comentar. Entonces, no sé si... ¿Y predictor de qué otra cosa, Karin? Además de insuficiencia placentaria. Entonces, por lógica, ¿predictor de qué? ¿De preeclampsia? Exacto. Sí. Entonces, una vez explicado esto, vamos a volver al manejo, sobre todo para saber cuándo tenemos que interrumpir el embarazo.
Entonces, cuando estamos en el estadio 1, se supone que la correlación fisiopatológica es que tenemos un feto severamente pequeño y con una insuficiencia placentaria leve. Ahí nos vamos a encontrar con la estimación del peso fetal menor al percentil 3. El flujo de la arteria cerebral media va a estar menor al percentil 95. Eso indica que presenta un flujo no elevado, por ende no tiene hipoxia moderada, y va a presentar también un índice de pulsatividad de la arteria uterina sobre 95, o sea que está prediciendo que efectivamente está la instalación del RCIU, y el índice de pulsatividad de la arteria uterina sobre el percentil 95 también indica eso. Acordarse que el índice de pulsatividad indica la resistencia de la arteria uterina, o sea, está diciendo que hay una resistencia elevada. La vigilancia se debe hacer mediante Doppler semanalmente y se debe esperar hasta la semana 37 y este parto puede ser por vía vaginal. Cuando nos referimos al estadio 2, va a existir una insuficiencia placentaria severa y en el Doppler vamos a observar una arteria umbilical con diástole ausente. Cuando hay diástole, el flujo de la arteria umbilical está ausente, eso indica una hipoxia grave. La vigilancia debe ser hasta 2 veces por semana y lo ideal es esperar hasta la semana 34 y la vía de parto va a ser mediante cesárea. ¿Por qué? Porque por vía vaginal se va a complicar aún más el feto. Cuando estamos en estadio 3, hay una baja sospecha de acidosis fetal y la arteria umbilical nos va a informar que hay una diástole reversa. Acuérdense, cuando estaba ausente reversa es indicativo de hipoxia grave y va a tener un IP de ducto venoso mayor al percentil 95. Eso indica que tiene una resistencia bastante severa. La vigilancia se tiene que ir haciendo durante 1 a 2 días y hay que esperar el embarazo hasta las 30 semanas y hacer cesárea. Y cuando ya estamos en estadio 4, hay alta sospecha de acidosis fetal y el ducto venoso ahí definitivamente reverso o ausente. El seguimiento se debe hacer durante cada 12 horas y hay que esperar por lo menos a que el feto cumpla 26 semanas y también va a ser por cesárea. Hay que tener en consideración que todos los embarazos menor a 34 semanas hay que utilizar la administración de corticoides para maduración pulmonar y sulfato de magnesio para neuroprotección. Las dosis las describí ahí, que corresponde a 2 dosis de 12 miligramos en 24 horas, o la otra alternativa sería dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Y el sulfato de magnesio, la dosis de carga es una de 4 gramos y después la dosis de mantención son 2 gramos cada hora hasta completar 24 horas. Bueno, esta es la explicación del Doppler. La prevención primaria de RCIU. Los resultados perinatales adversos en embarazo, o sea, hay que ver cuál es la prevención primaria que vamos a realizar a nivel como médico general. Es que vamos a tener una vigilancia de los resultados perinatales adversos en embarazos previos. Eso nos va a alertar. Indicarle a la paciente que abandone el consumo de tabaco, ya que una de las causas de restricción del crecimiento intrauterino. Por supuesto, asesorarla que tenga una alimentación adecuada, disminuyendo las carencias nutricionales, el abandono del alcohol y las drogas psicotrópicas, y si es necesario, derivar a ayuda psicoterapéutica, indicarle a la madre que tenga un peso adecuado, porque también no tan solo un IMC bajo podría generar una restricción de crecimiento intrauterino, sino que un IMC elevado también aumentar 4 veces ese riesgo. Indicarle a la madre la educación de conductas saludables, sobre alimentación sana, de verduras y frutas,
Y en sí, toda mujer que aspira a un embarazo debería ser evaluada preconvencionalmente. Y la prevención secundaria, con respecto a la restricción del crecimiento intrauterino, es que se debe realizar un Doppler de la arteria uterina durante el primero y el segundo trimestre de la gestación. En mujeres con factor de riesgo se debe realizar durante una ventana de 11 a 13 semanas, más 6 días, un seguimiento a las 20 y 24 semanas. Y además la prevención secundaria va a permitir identificar un subgrupo que va a desarrollar el crecimiento fetal restringido más severo y precoz, o preeclampsia, principalmente grave y lejos del término. Una vez que detectada la alteración de la arteria uterina, lo ideal es la utilización de aspirina durante la semana 11 a 14 para disminuir la frecuencia de bajo peso y preeclampsia. La dosis de la aspirina por lo general es entre 75 y 100 miligramos. En cuanto a la actualización, busqué este paper que fue hecho en Milán, Italia, en una clínica de embarazos de alto riesgo obstétrico en el 2020. Bueno, se hizo un estudio prospectivo entre el 2003 y el 2019. Se pesquisó a 74 pacientes sin diferencia obstétrica significativa. La idea es que fuera lo más estandarizado posible. Y 45 pacientes tratadas con, que tenían lupus y eran tratadas con hidroxicloroquina. Se observó que las pacientes que lograron embarazo viable y con la administración de hidroxicloroquina, la tasa de restricción del crecimiento intrauterino fue menor en las pacientes que no se les administraba hidroxicloroquina. Entonces llegaron a la conclusión que la acción antitrombótica de la hidroxicloroquina puede aumentar la perfusión placentaria y el crecimiento fetal. Y además sugirieron que, dado el excelente perfil de seguridad de hidroxicloroquina y los numerosos efectos sobre esta patología, se debe administrar antes de la concepción y continuar durante todo el embarazo en pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Bueno, y ahí están las referencias bibliográficas que se utilizaron y eso es la presentación. No sé si tienen alguna duda. Muy buen seminario, bien completito y súper claro. Traté de ser lo más breve porque la verdad encontré millones, no hay mucho consenso en cuanto a esta patología. Desde la definición había millones de definiciones distintas. Entonces traté de hacer esto lo más amigable posible, sobre todo porque entender el Doppler, utilicé bastante tiempo tratando de entender un Doppler, pero la verdad es que... Lo único que sí es bueno para la próxima clase, Karin, puedes buscar cómo se visualiza en el eco un flujo reverso, porque esas imágenes es importante que se la aprendan. ¿Ok? Entonces busca eso puntual, una laminita, solamente una diapo, y ahí montas la imagen de cómo se ve un flujo reverso y el flujo ausente. Entonces, de modo que ustedes se graben esa imagen y solo con verla, cuando estén en sus consultas, ya sepan que esa paciente hay que derivarla de inmediato. Claro, es que, claro, por eso, es como que traté de entender un Doppler, pero en verdad me llevó mucho tiempo, pero al final por eso traté de resumir como en las señales de alerta del Doppler, que eran las que le expliqué. Cuando hay bajo flujo, que implicaba esto, que más que nada estuvo clarito. De hecho, Doppler es una sola clase, en años anteriores no se había incluido. Yo decidí incluirla con el grupo pasado, hicieron un muy buen seminario también. Y bueno, es súper positivo para el internado porque en el hospital hay una pasada por alto riesgo y por ecografía. Entonces, este año el grupo que está pasando actualmente, de hecho las doctoras me hicieron la observación que saben harto de Doppler, cosa que no pasaba en los años anteriores. Entonces, ahí se va a complementar. Ah, qué bueno, porque
Sería genial, la verdad, porque igual es importante entender el Doppler, o si al fin y al cabo es parte del diagnóstico, es una parte muy importante. Exacto, pero con el simple hecho de que se graben las imágenes ustedes como médico general, Ujú. es una imagen que deben tener acá, que solamente al verla, sin describir ni leer nada, ustedes lo van a poder identificar. Porque Ya. ha pasado que ha ocurrido que pacientes con esta alteración llegan a ser atendidas por médicos generales y no han sido derivadas inmediatamente. Y recuerden que estos son signos de muerte inminente, muerte fetal inminente. Sí. Así que eso. Ya, entonces la próxima clase voy a tener la imagen del flujo reverso y ausente. Eso, perfecto. Pero no, muy buen seminario. Ya, muchas gracias, doctora. Igual me Cuídense pone mucho. nerviosa porque no, como que da la ¿Por sensación que qué? uno está presentando, no los veo a ustedes, entonces como... Ah, eh, claro, eso me pasa a mí siempre y no veo si están concentrados o no. claro, Cuando estoy yo, pero ahí está Matías haciendo señas. Aquí ahí lo estamos veo todos, ya. bueno, yo en este caso Entonces es como, claro, cámara eso pone como... para mejorar la señal. Eh, y bueno, eso, ¿no? Muy buen seminario. Yo creo que esto es sencillamente al comprenderlo, sencillamente hay que releerlo y hacer sus esquemas. Ujú. Pero estuvo muy bien sintetizado. Así que no hay nada más que buscar en otros libros ni en otras fuentes porque con el seminario es suficiente. Ujú. Eso. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, yo me despido y los libero a ustedes también porque tengo compromisos a las 8:30. Ya, doctora. Cuídense y nos vemos. Ya, Hasta nos luego. vemos. Muy bien. No, que Chao, doctora, que descansen. esté muy bien. Chao a todos. Hasta luego.